Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo trayendo de vuelta un fanfic del antiguo Shiki Fujin, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 1. Humildes comienzos. Somos solo marionetas, nuestros hilos están siendo movidos por fuerzas desconocidas. Georg Buchner. Entre la población civil de las naciones elementales, existían muchas ideas sobre las aldeas ocultas que se extendían por el mapa. La mayoría las consideraba simples asentamientos, con guarniciones de shinobi listas para partir ante cualquier orden de su líder. Otros las miraban con desprecio o envidia, contando historias sobre el uso de las técnicas que hicieron famosa a la fuerza combatiente, sus jutsus. Sin embargo, pocos las consideraban simples aldeas, con una vida vibrante y bulliciosa, llenas de comerciantes que anunciaban sus productos, niños corriendo por las calles y un bullicio general. En el caso de Konohagakure no Sato de Inokuni, era exactamente así. Los shinobi eran una presencia constante, por supuesto, profundamente arraigados en la filosofía de la vida allí. Sin embargo, la mayor parte del tiempo trabajaban en un segundo plano. Su principal presencia en la aldea residía, de hecho, en las numerosas supuestas misiones de rango D, que eran la pesadilla de un joven genin. El único otro lugar donde civiles y shinobi se encontraban realmente era la academia, escondida cerca de la torre del Hokage, con el monumento del pasado y el presente del Hokage alzándose sobre sus cabezas en una silenciosa vigilia. Aquí, los niños eran llevados a la temprana edad de 6 años para conocer por primera vez la vida de los silenciosos guardianes de su hogar. Poco a poco, con el paso de los años, no solo aprenderían este estilo de vida, sino que lo adoptarían, entrenando sus cuerpos y mentes al servicio de la aldea. Claro que, en aquellos primeros años, cuando sus cuerpos estaban inexpertos y sus mentes llenas de fantasías vanas sobre rescatar princesas y técnicas extravagantes, sus estudios eran mucho más mundanos. Esa mañana, con el sol de verano ardiendo, había un niño de 6 años que no estaba en clase. Uzumaki Naruto estaba sentado en una azotea que le ofrecía una vista privilegiada de la academia, a una calle de distancia. A primera vista, uno podría pensar que se saltaba la clase por aburrimiento. Se equivocaban. Naruto estaba realmente muy interesado en la historia de su aldea. A menudo contaban historias de los famosos shinobi que los habían precedido y su ascenso a la fama y el poder, junto con las batallas que los llevaron allí. De hecho, Naruto había elegido ese mismo lugar porque, a pesar de la pequeña rebeldía presente en cualquier niño, quería que lo atraparan. Sería muy fácil para su sensei notar su ausencia y, con solo una mirada por la ventana, verlo sentado allí, esperando expectante. Ya había pasado media hora desde el comienzo de la clase y Naruto seguía sentado allí, balanceando lentamente las piernas mientras su postura se volvía cada vez más encorvada y abatida. Sus manos se abrían y cerraban a su lado, haciendo que sus uñas repiquetearan rítmicamente contra las tejas del techo hasta que finalmente se puso de pie de un salto, con una mueca de irritación impresa en sus mejillas barbudas. De acuerdo, Tebayo. Si no me quieren, no los necesito. El joven rubio de pelo puntiagudo corrió por el tejado, saltando el pequeño hueco antes de agarrarse a una tubería de desagüe cercana y deslizarse hasta el suelo. Muchos habrían visto la hazaña y se habrían sorprendido de que un niño tan joven pudiera hacer algo con tanta valentía. Por otro lado, en Konoha la mayoría simplemente se habría dado la vuelta al ver que era ese niño en particular.
Aterrizando en cuclillas, Naruto salió disparado en una dirección aleatoria, frotándose la cara para limpiarse la ligera humedad que le había entrado en los ojos. Hacía tiempo que se había dicho a sí mismo que se negaba a llorar más, de todas formas, nunca le había servido de nada. Cuando el anciano, que más tarde Naruto descubriría que era el mismísimo Hokage, le anunció que ingresaría a la academia, su mente infantil hizo lo mismo que muchos antes. Evocó imágenes de misiones mortales, elogios de clientes agradecidos y muchos jutsus increíbles que aprender. Sin embargo, a diferencia de muchos otros niños que daban por sentado cosas sencillas que Naruto nunca tuvo, como la familia o la amistad, había algo que anhelaba mucho más. De pequeño, le encantaban esos raros días en los que podía acercarse a un grupo de niños que jugaban al ninja y le permitían unirse. Por desgracia, al día siguiente, como un reloj, regresaba, solo para que se volvieran contra él. Salían corriendo o le decían que se largara. Había recibido más de una mirada sospechosa u hostil de los padres al acercarse a sus hijos, hasta el punto de que había desistido, prefiriendo quedarse solo. Escuchaba sus llantos de alegría para poder cerrar los ojos y, solo por un rato, fingir que estaba entre ellos. Se suponía que la academia sería diferente. Se uniría a otros chicos que aspiraban a convertirse en shinobi. Aprenderían juntos, como compañeros de clase. Esas jóvenes e ingenuas esperanzas se vieron completamente destrozadas en la primera semana. Tanto los niños como el sensei lo ignoraron como si fuera portador de alguna enfermedad. Al principio, intentó perseverar, con la esperanza de que si demostraba que era lo suficientemente bueno, como aquel chico Sasuke, verían lo bueno que era. Sin embargo, muchos de los otros niños parecían haber recibido formación previa, y había muchas cosas que simplemente no entendía en clase. Sin embargo, se negó a preguntar, pensando que lo haría parecer estúpido ante los demás. Un niño pequeño tiene un límite, lo que llevó al rubio a huir de la academia donde, obviamente, no lo querían, igual que en el resto de la aldea. Se detuvo en una calle solitaria unos segundos para recuperar el aliento, pensando a dónde ir. Una punzada de culpa lo recorrió al pensar en los Ichiraku. Su primer pensamiento fue volver al puesto de ramen donde se sentía tan querido y querido. Pero Teuchi y Aiya me parecían tan felices cuando les habló de la academia. ¿Volver allí solo para decirles que se había dado por vencido? La idea dolía más de lo que las palabras podían describir. Un estallido de determinación inundó al niño. Aún no se había dado por vencido. Por un capricho del destino, justo cuando se disponía a regresar a la academia, al salir del callejón con paso decidido, se topó con un hombre corpulento que pasaba. Tras murmurar algunas maldiciones, el hombre continuó su camino sin apenas mirarlo de reojo, dejando al joven sentado en la calle polvorienta, agarrándose la cabeza y conteniendo las lágrimas. Mientras se le acercaba, levantó la vista y vio un gran edificio que solo había visto de pasada en el trayecto entre su pequeño apartamento y la academia. La biblioteca. Con una sonrisa radiante, Naruto se puso de pie de golpe con una energía previamente oculta. Las palabras de Shibuki-sensei sobre la biblioteca le vinieron a la mente. Les había dicho a sus alumnos que era un lugar donde podían complementar sus estudios, pero Naruto nunca se había molestado en ir, ya que leer le resultaba difícil. Si eso le ayudaba a convertirse en un shinobi excepcional, respetado y admirado por sus compañeros, lo intentaría todo. Por eso, unos 10 minutos después, salía felizmente del edificio con una pila de libros que casi le impedía ver el camino. Había esperado problemas con el bibliotecario, pero el hombre con aspecto aburrido que se repanchingaba tras el escritorio, un chunin a juzgar por su chaleco antibalas verde bosque, apenas lo había mirado. A Naruto todavía le molestaba que los adultos siempre lo ignoraran, como si su existencia fuera tan insignificante que ni siquiera valiera la pena mencionarla. Sin embargo, no iba a quejarse de las pocas oportunidades que le brindaba. Una sonrisa más sincera de lo habitual se extendía por sus mejillas, convirtiendo sus ojos en dos rendijas de zorro, mientras corría hacia el campo de entrenamiento reservado para los estudiantes de la academia. Había uno que le gustaba especialmente, que estaba bastante lejos de la academia, porque estaba cerca del campo de entrenamiento real. De vez en cuando podía oír los sonidos de los shinobis entrenando. Mientras se sentaba en el suave césped, con los libros esparcidos a su alrededor como pétalos de una flor de la que él era el tallo, no pudo evitar sentir que este era un punto de inflexión para él. Ah, al diablo con esto, Tebayo. Naruto aferraba un libro sobre la teoría del chakra con los nudillos blancos, sostenido sobre su cabeza.
Lo único que le impedía lanzarlo al otro lado del claro eran las palabras ausentes del bibliotecario al despedirse de dañar los libros. En cambio, lo dejó junto a la pila de otros libros que había intentado leer, solo para ser bloqueado por palabras que no entendía, diagramas que le dolían la cabeza y, a veces, incluso títulos confusos. Más tarde, en retrospectiva, se daría cuenta de que elegir los libros más avanzados que pudo encontrar sobre el tema fue una mala decisión, pero justo en ese momento estaba frustrado por su propia incapacidad. Se puso de pie de un salto para hacer algunos ejercicios, pensando que al menos podría mejorar su estado físico. Era prácticamente lo único que parecía tener por encima del resto de la clase. No tenía ni idea de que llevaba un rato sin estar solo en el claro, y un solo ojo lo observaba con curiosidad desde los árboles. ¿No se supone que deberías estar en la escuela, niño? Naruto, impactado por la repentina voz, giró tan rápido que tropezó con una pila de libros desordenada y terminó en el suelo. Miró aturdido al shinobi de cabello plateado, que lo observaba con evidente diversión. Al menos, Naruto supuso que era diversión, ya que el hombre llevaba una máscara y la diadema inclinada sobre un ojo. Solo dejaba visible un ojo, ahora cerrado, en una extraña imitación de sonrisa. El rubio se orientó rápidamente y se puso de pie de un salto, con una expresión de indignación en el rostro. ¿Y a ti qué te importa, Cíclope? Para su frustración, el exterior divertido del hombre nunca cambió ni parpadeó por un momento y simplemente se rió entre dientes antes de mirar las pilas de libros que rodeaban al niño. Bueno, iba a un campo de entrenamiento y te vi aquí, aparentemente sumido en tus pensamientos. Aunque admiro tu ética de trabajo, chico, quizás tus estudios serían un poco más efectivos con un sensei de verdad. Naruto miró al hombre con sospecha por un momento, pensando qué decir. Este no es el camino al campo de entrenamiento, Cíclope señaló con sospecha. Lejos de ser tomado por sorpresa, el hombre se limitó a reír otra vez, encogiéndose de hombros antes de rascarse la cabeza casi con impotencia. Oh, bueno, supongo que tengo un camino en el camino de la vida. Oh, y mi nombre es Kakashi por cierto, no Cíclope. Naruto parpadeó ante la respuesta. Cuanto más tiempo pasaba al lado de este hombre, más confundido estaba. Sí, bueno, da igual. No voy a volver a ese lugar. Kakashi simplemente arqueó una ceja, aunque Naruto no podía ver otra cosa y miró distraídamente en dirección a la academia. ¿Ah, sí? ¿De qué otra manera esperas convertirte en shinobi? El hombre mayor casi parecía querer reírse de nuevo, considerando que Naruto cada vez parecía más un pájaro recién rociado con agua, con las plumas erizadas y todo. Lo haré yo mismo. No necesito gente que no me quiera. Kakashi ladeó un poco la cabeza, recordándole a Naruto extrañamente a un perro, antes de volver a sonreír con esa extraña sonrisa. Ah, y veo que va bien, a juzgar por todos los libros que has leído. Su tono estaba cargado de sarcasmo mientras señalaba los libros esparcidos por allí, ninguno abierto más allá de la 10ª página. Por primera vez en la conversación, Naruto permitió que algo más que indignación apareciera en su rostro mientras sus mejillas se tornaban de un tono rojo pálido. No es mi culpa que todos los libros usen palabras tan largas y estúpidas. Deberían decir simplemente lo que intentan decirte, Bayo. Kakashi sorprendió repentinamente al niño más pequeño al desplomarse en el suelo, ladeando la cabeza de nuevo, como si mirara a través de Naruto. Exasperantemente, incluso sentado, seguía a la altura del pequeño niño de 6 años. Siguió mirando a Naruto, quien cada vez se sentía más extraño, antes de finalmente emitir un murmullo pensativo. No. Naruto parpadeó, el hombre había estado en silencio por tanto tiempo que cuando finalmente habló, Naruto estaba esperando más. ¿No? El hombre asintió sucintamente, sonriendo de nuevo como si hubiera encontrado una gran revelación con esa simple palabra. No. No creo que tu problema sean los libros ni la academia. Después de todo, parece que renunciaste rápidamente a ambos. De repente, el rostro de Naruto se puso rojo por una razón completamente diferente mientras se erizaba, para gran diversión nuevamente de Kakashi. Oye, no me rendí, date Bayo. Sin embargo, para su disgusto, Kakashi simplemente desestimó sus palabras de enojo con un gesto distraído, como si estuviera espantando a un cachorro irritante. Claro, pero como decía, no son tu problema. Naruto hizo una pausa ante eso, sintiéndose de repente un poco interesado a pesar de su irritación previa. Tu problema es que te falta un objetivo, resumió sabiamente Kakashi.
Naruto parpadeó, su ira desapareció mientras se hundía lentamente en el suelo, con el hombro hundiéndose un poco. ¿Una meta? Kakashi le dirigió una sonrisa mientras lo vio volverse menos agresivo y un poco más receptivo a lo que estaba diciendo. Ajá, una meta, un motor detrás de lo que haces, una motivación para no rendirte en cuanto se vuelva un poco difícil. Kakashi volvió a señalar los libros y Naruto, con razón, pareció avergonzado, antes de volver a mirar al Jounin con expresión interrogativa. Entonces, ¿cuál debería ser mi objetivo? Ante eso, Kakashi solo pudo encogerse de hombros, todavía con la extraña expresión suya. No puedo decírtelo, niño, tiene que ser tuyo, si no, no tiene sentido. Naruto frunció el ceño ante eso, preguntándose cuál podría ser su objetivo. Empezó a preguntarse por qué hacía algo en una aldea que parecía no quererlo, lo que lo deprimía como siempre que estaba solo con sus pensamientos. Era la razón por la que le gustaba tanto distraerse, para no tener que pensar en esas cosas dolorosas. Pero sabes, Naruto levantó la vista al ver a Kakashi observándolo fijamente, con una sonrisa desvanecida y una expresión más contemplativa. Muchos shinobi poderosos, como el Hokage, por ejemplo, se proponen ser lo suficientemente fuertes como para proteger lo que les importa, y. Naruto ahora estaba absorto en cada palabra que decía Kakashi. Y. Kakashi se rió entre dientes del chico, y de repente extendió la mano para alborotarle el cabello, para su gran disgusto. Y, al igual que el Hokage, hay que empezar desde abajo, en la academia, concluyó. Naruto gimió, separándose del hombre y de su mano y poniéndose de pie. Está bien, lo entiendo, te vaya. Regresaré. Kakashi también se puso de pie y saludó fingiendo ser un chico con dos dedos mientras se giraba para irse. No te preocupes demasiado, chico, una vez que logres ese objetivo, seguro que estarás bien. Dicho esto, se desvaneció repentinamente antes de desaparecer por completo, haciendo que los ojos de Naruto se abrieran de par en par con asombro. Caminó unos pasos hacia donde había estado el Jounin, solo para mirar hacia abajo al pisar algo que no era hierba. A primera vista, pensó que era uno de los libros de la biblioteca, pero era demasiado pequeño. Cogió el anodino libro negro y lo abrió por la primera página, y se dio cuenta de que estaba lleno de varios perfiles de diferentes ninjas, algunos claramente marcados como Nukenin. «Oye, Kakashi-san», gritó el rubio entre los árboles, pero al no obtener respuesta, volvió a mirar el libro confundido, preguntándose cómo se le había caído. Encogiéndose de hombros, lo arrojó sobre la pila de libros que ya tenía, frunciendo el ceño al darse cuenta de que tendría que devolverlos antes de volver a la academia. Fiel a su palabra, Naruto regresó a la academia ese día. Simplemente entró a clase durante la segunda hora y se sentó. El profesor no dijo nada, continuando su clase como si nada hubiera pasado, incluso mientras los demás niños susurraban entre sí sobre el alborotador. Lejos de su habitual algarabía, Naruto estuvo sorprendentemente retraído el resto del día, pensando en el pequeño libro negro que ahora tenía en el bolsillo delantero de su sudadera naranja sin mangas. Había intentado devolverlo en la biblioteca con los demás libros, pues suponía que era lo que se hacía con los libros, pero el Chunin le había dicho que no podía entregar cualquier libro viejo que no hubiera sacado prestado. Así que ahora lo sostenía, sus dedos taconeando sobre la mesa al sentir su peso en el bolsillo. Al levantar la vista, vio que el profesor estaba escribiendo ecuaciones matemáticas en la pizarra, cosas complicadas que Naruto ni siquiera podía empezar a entender. En cambio, su mano, casi inconscientemente, se metió en el bolsillo delantero, recorriendo con los dedos la suave portada del libro. Lo sacó y lo abrió discretamente, hojeando distraídamente las primeras páginas. Al principio, solo por curiosidad. Al fin y al cabo, estaba lleno de páginas de poderosos shinobi, junto con algo de información sobre ellos. Sin embargo, cuanto más leía, más se absorbía. Estos shinobi y kunoichi provenían de todas las naciones elementales. Sus diademas, tachadas o no, mostraban una plétora de símbolos diferentes, algunos de los cuales ni siquiera les habían enseñado. Todas sus habilidades eran tan diferentes que casi le asombraba al joven cómo se habían vuelto tan poderosos mediante métodos tan distintos. Entonces, por supuesto, sucedió. Naruto pasó la página y allí, en la parte superior, marcando el rango del shinobi, por lo tanto, su habilidad, había una gran S en negrita. Naruto se detuvo, mirando la página para ver si se había equivocado, pero efectivamente era una S, el rango más alto que se le podía dar a un shinobi.
Akasuna no Sasori. Ese sería el nombre que se le quedaría grabado en la mente de Naruto para el resto de su vida. A primera vista, Naruto pudo ver muchas similitudes entre él y el joven pelirrojo que lo miraba con la mirada perdida desde la página, incluyendo el cabello de punta. A medida que leía, su intriga crecía, sin importarle en absoluto que este hombre también fuera un ninja nuclear. Titiritero. En ese momento, Naruto no tenía ni idea de cuánto afectaría su vida leer esa palabra, pero sabía que le interesaba. Todo el concepto parecía atraerlo. Construir marionetas para luchar casi sonaba como hacer amigos, unos que jamás podrían reprenderlo ni decepcionarlo, porque los controlaba por completo. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras seguía leyendo, olvidando la lección que continuaba a su alrededor. Fue casi decepcionante llegar al final del perfil. Inmediatamente hojeó el libro para encontrar más titiriteros, pero solo había unos pocos rangos B, nada tan impresionante como el supuesto repertorio que Sasori tenía a su disposición. Fue decepcionante, pero no desanimó a Naruto. Por una vez, había encontrado algo que le interesaba de verdad, algo a lo que aspirar, algo en lo que ser bueno, algo con lo que volverse poderoso. Una meta. El resto del día transcurrió demasiado lento para el gusto de Naruto. En cuanto sonó el último timbre, salió del aula tan rápido que parecía haber usado el teletransportador. A ese ritmo, solo tardó unos minutos en llegar a la biblioteca, e inmediatamente corrió hacia el escritorio donde el aburrido Chunin seguía sentado, reclinado en su silla y hojeando un pequeño libro naranja. Sin embargo, para su disgusto, cuando le pidió un libro sobre títeres, el hombre lo miró con una ceja levantada y un bufido antes de marcharse y regresar con un libro infantil para principiantes, por desgracia, no el tipo que Naruto quería. ¿Qué es esto, Tebayo? El Chunin no parecía realmente interesado en hablar, y en su lugar regresó a su pequeño libro, al menos hasta que Naruto le arrojó el manual ofensivo al adolescente, casi provocando que se cayera hacia atrás de su silla. Oye. ¿Qué demonios fue eso, Gaki? Naruto simplemente devolvió la expresión de enojo mientras señalaba el libro de colores brillantes que ahora estaba en el suelo. Eso no es lo que te pedí, idiota. El Chunin con la venda en la nariz simplemente tomó el libro con una mueca de indignación. ¿Se trata de marionetas, no? Intentó devolverle el libro a Naruto, pero el rubio simplemente lo miró como si fueran verduras en su ramen. Sí, del tipo estúpido, Tebayo. A Naruto no le importaba el entretenimiento civil, sus marionetas serían geniales y aterradoras, no para reírse a carcajadas. El Chunin parecía confundido mientras se rascaba la cabeza. ¿Qué? ¿Te refieres al arte ninja que usan esos shinobis de la arena? ¿Por qué demonios buscabas eso? Naruto simplemente sonrió, dándose un golpecito en el pecho con el pulgar. Voy a ser el mejor titiritero de la historia, Tebayo. El Chunin se quedó mirando al niño por unos buenos momentos antes de estallar en carcajadas, alejándose hacia las estanterías de libros antes de regresar unos momentos después, todavía limpiándose los ojos por la risa mientras dejaba caer un libro en las manos de Naruto. Buena idea, chico. Un shinobi de Konoha se convierte en titiritero. Perdón por desanimarte, pero es un arte secreto, y maldita sea, Suna guarda sus secretos como un comerciante su cartera. Naruto miró el libro. Parecía bastante antiguo y parecía contener relatos de titiriteros desde la perspectiva de Konoha durante la Segunda Guerra Shinobi. Naruto parpadeó al oír eso. Ni siquiera sabía que existían guerras Shinobi, y mucho menos dos. De repente, recordó la risa del Chunin. No me importa, lo haré de todos modos. El Shinobi mayor lo miró por unos momentos más antes de encogerse de hombros y volver a sentarse. No te desmayes, chico. Diablos. Si lo logras, podré reírme de esos ninjas de Suna viendo cómo un Gaki descubre una de sus artes más preciadas. Ignorando el último comentario debido a sus sentimientos encontrados con respecto al estímulo velado, Naruto simplemente asintió lentamente antes de salir corriendo y regresar a su apartamento. Esa noche se quedó despierto leyendo ese viejo libro hasta que las luces empezaron a apagarse en su ventana. Definitivamente no había nada técnico ni una sola idea de cómo funcionaría la nave ninja, pero había empezado a vislumbrar cómo se podría hacer. Lo primero y más importante parecían ser las cuerdas de chakra que los ninjas Suna parecían ser capaces de fabricar. Ahora solo tenía que descubrir qué diablos era chakra. Un presentimiento en el fondo de la mente de Naruto le decía que aprender a manejar marionetas podría llevar un tiempo y más que unos pocos viajes a la biblioteca.
Mientras Naruto se sentaba en su taburete favorito en Ichiraku Ramen, sorbiendo sus fideos y escuchando el bullicio de la aldea a sus espaldas, reflexionó sobre los últimos meses. Sorprendentemente, una vez que se fijó una meta, le resultó mucho más fácil pensar. En lugar de que sus pensamientos se desviaran hacia el pasado, simplemente se centró en lo que ahora era importante para él. Fue liberador y revelador a la vez. Por ejemplo, le asombró la facilidad con la que desbloqueó su propio chakra, lográndolo tan solo unos días después de aprender sobre titiriteros con las útiles instrucciones que encontró en un libro. Por otro lado, hacerla utilizable era, y seguía siendo, un problema. Controlar la energía que ahora recorría su cuerpo planteaba un reto que jamás había imaginado. Dado que no habían empezado a enseñarla en la academia, a pesar de que muchos de los niños del clan ya la tenían desbloqueada, no pudo obtener ayuda allí. En cambio, se vio obligado a recurrir a su nuevo hogar lejos de casa, la biblioteca. Aún así, las explicaciones que ofrecían los numerosos libros sobre el tema eran difíciles de entender y bastante largas. Naruto era un hacedor, no un lector. Pero aún así perseveró, manteniendo siempre ese objetivo claro en su mente. Había llegado al punto de poder expulsar su chakra de los dedos, lo cual, en su opinión, era sin duda un paso en la dirección correcta. Desafortunadamente, cada avance se topaba con un nuevo obstáculo. Crear hilos con su chakra resultó ser prácticamente imposible. El problema era que el chakra no tenía sustancia real. Cuando salía de sus dedos, era solo una sustancia tenue, púrpura y vaporosa. Era algo entre líquido y gas, con la consistencia de una nube. ¿Cómo se suponía que iba a convertirlo en algo tangible, que pudiera adherirse a una marioneta? Era algo que estaba más allá de su comprensión. Considerando que Konoha nunca había invertido tiempo en comprender el funcionamiento de las marionetas, ni siquiera la biblioteca podía ayudarlo en ese aspecto. Quizás simplemente le faltaba control. Si bien era cierto que podía controlar el tenue chakra que emitía, no era mucho. Quizás si se esforzaba más en esos ejercicios de control de chakra sobre los que había leído, podría lograr un hilo corto y alargarlo con el tiempo. Suspiró mientras comía ramen, sintiendo ya un ligero dolor de cabeza al pensar en todas las hojas que iba a desintegrar antes de poder dominar ese maldito ejercicio. ¿Por qué tiene la cara larga Naruto-kun? El rubio levantó la vista y vio a Ayame observándolo desde la cocina, al fondo del puesto. Teuchi debía de haber salido un rato. Estaba amasando la masa que con el tiempo se convertiría en fideos ramen. Verla a ella o a Teuchi hacerlo de niño siempre lo tranquilizaba, simplemente observar cómo estiraban la masa, extendiéndola, girando la masa antes de volver a estirarla, una y otra vez, hasta que lograban darle la forma de una fibra fina. Los ojos de Naruto se abrieron de repente mientras se miraba las manos con incredulidad, preguntándose cuán estúpido había sido al pasar por alto algo tan obvio. De repente, y para gran sorpresa de Ayame, saltó del mostrador y abrazó a la chica mayor, con una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Eres la mejor, Ayame Nee-chan». En cuanto llegó el abrazo, Naruto se fue, saltando de nuevo por encima del mostrador y dirigiéndose a su apartamento. La pobre camarera de ramen se quedó atónita y confundida, parpadeando un par de veces antes de reírse para sí misma, negando con la cabeza ante las travesuras del joven. En cuanto Naruto llegó a casa, saltó del sofá y agarró la pequeña muñeca de madera que había dejado allí la noche anterior. Era algo sencillo que ni siquiera había hecho. La academia la usaba en sus clases de anatomía y Naruto simplemente la había cogido un día. Pensó que tener algo a lo que apuntar le ayudaría a crear las cuerdas. Aunque no fuera así, la conservaba. Ahora, sin embargo, al colocarla frente a él, no pudo evitar sonreír. Rápidamente palpó su cuerpo en busca de la oleada de energía contenida en su interior y la sacó a la superficie, concentrándola en las yemas de sus dedos. Donde antes simplemente dejaba que el tenue chakra azul emanara vapor de sus dedos, esta vez hizo todo lo posible por girarlo, intentando enrollar la insustancial niebla en un hilo. Sus ojos se abrieron de par en par al descubrir que, en lugar de la niebla púrpura que solía ver, un chorro casi cónico salía de cada uno de sus dedos. Estaba tan sorprendido que perdió el control al instante, y el chakra se disipó rápidamente en el aire. A él no le importó en absoluto. Sí. Saltó en el aire, levantando el puño con una exclamación de emoción mientras bailaba alegremente alrededor de la mesa. Ciertamente no era un hilo, pero era algo, y Naruto podía trabajar con algo. Finalmente pudo sentir que su sueño se hacía realidad. Desafortunadamente, Naruto no tenía ni idea de que por fin le llevaría más de 6 meses.
Le tomó todo ese tiempo, practicando a diario después de la escuela, antes de poder formar algo que se asemejara siquiera vagamente a las cuerdas de chakra. Fue un proceso lento, tanto porque formarlas como él era ineficiente y agotador, lo que le impedía practicar mucho, como porque, a veces, practicaba demasiado y terminaba quemando el tenketsu de las yemas de los dedos. Esos incidentes le costaron semanas de práctica antes de que su sistema de chakra pudiera sanar. Eso no significaba que fueran tiempo perdido. Una vez superado el estigma inicial, Naruto había encontrado mucho que disfrutar leyendo, y no solo sobre su arte favorito o cómo progresar como shinobi. Cada libro era como un portal a un mundo diferente, uno donde no tenía que recordar su pasado ni centrarse en la ignorancia que le inculcaban los aldeanos. Leer se convirtió en su consuelo en un mundo gris e ignorante. Incluso había empezado a hacerlo en clase, aunque a sus profesores no les importaba. Al final, por fin había logrado formar los 3 malditos hilos, solo para darse cuenta de que no tenía ni idea de cómo sujetarlos a una marioneta. Pasaron otros 3 meses de perfeccionamiento antes de que, por pura casualidad, descubriera el truco. Se había frustrado y cansado después de casi una hora intentándolo con la pequeña muñeca de madera, hasta el punto de perder el control de los hilos, deshilachándolos en los extremos. Cuando se dio cuenta e intentó arreglarlos, seguían tocando la muñeca, y con el siguiente movimiento de su dedo, el brazo de la muñeca se había movido hacia adelante. Naruto se cayó de su silla por la sorpresa. Naruto caminaba lentamente por las calles del pueblo. Acababa de salir de la academia, su último día de primer año, de hecho. Muchos de los otros chicos se le habían adelantado, felices de hablar con sus amigos o hacer planes para las vacaciones antes de su segundo año. Naruto se conformaba con simplemente salir. Era asombroso lo poco que parecía apresurarse últimamente, ahora que realmente tenía un lugar al que ir. Al entrar en un apartamento que hace un año no habría reconocido como suyo, debido a lo limpio que estaba, no pudo evitar sonreír. Allí, en su mesa, como siempre, estaba la pequeña muñeca de madera con la que practicaba. Desde la puerta, extendió la mano, sonriendo mientras un fino hilo morado se extendía de sus dedos y casi al instante agarraba a la marioneta en puntos estratégicos. Con un movimiento del pulgar y el anular, esta dio un paso adelante con seguridad, girando la cabeza para mirarlo. Con los dedos índice y medio, obligó a la pequeña figura a levantar una mano y saludarlo, gesto al que él respondió con una sonrisa de satisfacción. Durante unos minutos, hizo que el muñeco corriera, dando volteretas y bailando mientras movía las manos y flexionaba los dedos. Se rió al ver cómo el muñeco realizaba un movimiento particularmente extravagante. Subir corriendo por la pared, al menos hasta que la proeza hizo que un trozo de papel que había clavado se cayera al suelo. Se agachó para recogerlo, pero su brillante sonrisa se desvaneció de repente al darse cuenta de lo que era. Hacía mucho tiempo, había arrancado el perfil de Sasori del libro de bingo y lo había clavado en la pared, como recordatorio de su objetivo. Mirando entre la página rasgada y el muñeco de madera que, irónicamente, tenía la cabeza levantada casi expectante, frunció el ceño. No tenía motivos para estar feliz en ese momento. Necesitaba todos sus dedos para controlar una marioneta tan pequeña, y sus hilos de chakra eran tan visibles que brillaban. Comparado con la maestría que Sasori tenía en su arte, era una lástima. El hombre tenía fama de controlar 10 marionetas a la vez, una habilidad que solo su abuela y el fundador del arte de las marionetas, Monzaemon Chikamatsu, habían logrado. Lentamente, la mano de Naruto se cerró en un puño. Aún le quedaba mucho por hacer si quería alcanzar su objetivo. Esto era solo el comienzo. Capítulo 2. Uniendo los hilos. A veces las marionetas parecen vampiros. Viven, y tú estás agotado. Henry Selick. Fue durante su segundo año de entrenamiento oficial Shinobi que Naruto se dio cuenta de que realmente despreciaba la academia. Normalmente, el joven rubio dudaría en decir que realmente odiaba algo. Le disgustaba, claro, había muchas cosas que le disgustaban. Para odiar algo de verdad, había que tener sentimientos fuertes por el tema ofensivo y haberle quitado todos sus puntos positivos. La academia no tenía ninguno. El instituto no solo estaba repleto de decepciones para el titiritero novato, sino que, sinceramente, sentía que aprendía más en la biblioteca. Al principio, los niños de su interior lo habían rechazado, por lo que había perdido todo interés en competir por su atención o amistad, prefiriendo con creces la compañía de las marionetas que construía.
Los profesores, igualmente, seguían ignorando cualquier pregunta que pudiera tener. No es que hiciera muchas, ya que complementaba sus conocimientos en la biblioteca. Descubrió que las lecciones contenían tantas cosas inútiles, al menos para él, en lo que respecta a convertirse en shinobi, que lo desconcertaban. Por supuesto, aceptaba que, de pequeño, quizá no tuviera la visión completa. Por ejemplo, una vez, por pura curiosidad, le preguntó a una de las chicas qué ocurría durante sus clases por separado. Tras la sorpresa inicial de que la problemática le hablara, la chica le contó que habían aprendido a arreglar flores en algunas. Naruto casi se rió a carcajadas y, cuando la chica intentó defenderse probablemente usando las propias palabras de su sensei diciendo que era para infiltrarse, Naruto sí lo había hecho. Había paseado por las zonas más sórdidas de Konoha, había visto a las mujeres allí, y para entonces estaba bastante seguro de que la seducción y la infiltración tenían muy poco que ver con arreglar un ramo colorido. El taijutsu estaba tan lleno de favoritismo que parecía que los instructores no deseaban que los diversos niños civiles aprobaran. A menudo los emparejaban con los niños del clan, quienes contaban con años de entrenamiento previo. Incluso la extraña y tímida chica de ojos claros solía vencer contundentemente a sus oponentes. Aunque después solía disculparse irritantemente. Naruto no era la excepción, a menudo lo emparejaban con el chico Uchiha, probablemente el mejor usuario de taijutsu del año, salvo quizás el chico Inuzuka. Naruto siempre era derrotado rápida y humillantemente en ese aspecto. Pero claro, eso podía deberse a que rara vez, o nunca, practicaba su taijutsu. Ese día, durante el segundo año, cuando ya había llegado a creer firmemente que despreciaba la academia, fue también el día en que decidió que ya estaba harto de ser golpeado en el ring de entrenamiento. Ah, veamos, ¿qué tal Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke? Gritó Anizawa Sensei, el instructor de segundo año de la academia, a la multitud de estudiantes que esperaba afuera del ring de entrenamiento. Casi de inmediato, el joven Uchiha entró al ring. Era un simple gesto. Una larga cuerda marcaba un límite aproximadamente circular. Unos instantes después, Naruto, que había estado al fondo del público, también entró, un poco más despacio. Anizawa arqueó una ceja al ver cómo caminaba el joven rubio, pues parecía terriblemente rígido, pero lo ignoró rápidamente. Solo los había llamado porque siempre era divertido ver cómo lo golpeaban por el ring, sin rendirse jamás, incluso ante un oponente claramente superior. Haced el sello de la confrontación. Sasuke lo hizo con expresión aburrida mientras Naruto levantaba la mano, con un rostro extrañamente pasivo mientras movía lentamente los dedos en la dirección correcta. Al ver que lo habían hecho, Anizawa salió del ring, con la mano en alto antes de volver a bajarla. Hajime. Al instante, los murmullos y las charlas silenciosas del grupo de estudiantes cesaron al darse cuenta de que, a diferencia de lo habitual, Naruto no se había lanzado a atacar imprudentemente a Sasuke. En cambio, el chico adoptó lentamente lo que parecía ser el estilo de la academia, algo que nadie le había visto usar antes. Decidido a acabar con esto de una vez, Sasuke avanzó con una velocidad impresionante para su edad mientras se lanzaba hacia el rubio. Decidió intentar noquearlo de un solo golpe, asestando un puñetazo directo a la cara del chico, pero apuntando a su estómago. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad cuando la rodilla de Naruto apareció de repente entre ellos, bloqueando su ataque mientras el rubio se inclinaba hacia atrás, dejando pasar la finta por encima de su cabeza. Continuó sorprendiendo a todos al levantar la otra pierna con una velocidad sin precedentes, golpeando a Sasuke justo en la barbilla y enviando al chico de vuelta, pero sin salir del ring. El chico se levantó lentamente, con los ojos abiertos mientras se frotaba la barbilla. Esa patada se había sentido como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. El acero entró en los ojos del joven Uchiha mientras se acomodaba en su propio estilo que su padre le estaba enseñando, la más pequeña de las sonrisas comenzando a tirar de sus labios. Cuando los dos se encontraron de nuevo, Sasuke ya no subestimaba al rubio y el intercambio fue mucho más parejo. Sasuke era obviamente el más rápido y flexible de los dos, pero Naruto golpeaba como una barra de acero y ni siquiera parecía sentir los golpes que atravesaban su guardia, su expresión no cambió ni una vez. Lo más preocupante era que Naruto parecía ser capaz de predecir todos sus movimientos, como si tuviera ojos en la nuca. Finalmente, Sasuke se quedó jadeando, con varios moretones feos, mientras Naruto permanecía en esa postura exasperantemente tranquila y rígida.
Anizawa, al igual que los estudiantes, había estado observando con asombro e incredulidad cómo el supuesto último había vencido al actual mejor estudiante en lo que se suponía era el punto fuerte de Sasuke. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar por finalizado el combate para preservar un poco el orgullo de Sasuke, notó algo que le hizo entrecerrar los ojos. Espera un segundo. De repente, entró en el ring, agarró a Naruto por la nuca y lo levantó del suelo, mientras la expresión de los chicos permanecía inmutable, como una máscara permanente. Forzó chakra al chico, rompiendo el enje que había notado sobre él. Hubo una nube de humo y, de repente, en lugar del rubio, apareció un maniquí de madera toscamente tallado. Parecía hecho con troncos de árbol. Fuera lo que fuese lo que Anizawa esperaba, ciertamente no era eso. Lo más sorprendente fueron los finos hilos azules, casi invisibles, que emergían de la marioneta que se retiraba entre la multitud de estudiantes. Naruto, sal de aquí. Unos segundos después, el rubio salió de entre sus compañeros, vestido con una chaqueta gris con capucha y cerrada por delante. Las mangas eran demasiado largas para sus brazos, cubriendo fácilmente sus manos y, por lo tanto, el movimiento de sus dedos. Se quitó la capucha para revelar su sonrisa burlancia. Bajo las mangas, sus dedos se crisparon y la marioneta en las manos de Anizawa cobró vida, saltando rápidamente de su agarre y chasqueando para colocarse junto a su creador. ¿Qué te parece, Sensei? Genial, dijo Naruto con una sonrisa sincera. Lo llamo Dami. Es un poco rudo, pero para ser mi primera marioneta de tamaño natural, estoy muy orgulloso de él. Por un largo momento hubo silencio mientras toda la clase miraba boquiabierta a Naruto y al tosco muñeco que estaba a su lado. Naruto, ¿tú hiciste esto? Preguntó el instructor lentamente. El rubio asintió felizmente, todavía sonriendo ante las miradas de sorpresa en los rostros de sus compañeros de clase. ¿Y lo que hiciste allá atrás? ¿Eso fue un títere, como un ninja de Suna? Otro asentimiento hizo que el Chunin mayor dudara un momento, dividido entre la impresión de que un estudiante de la academia, de apenas 8 años, hubiera logrado aplicar ingeniería inversa a una de las técnicas más preciadas de Sunagakure, y la irritación de que fuera este estudiante en particular. Finalmente, sin embargo, sus rasgos se adiestraron y una mueca inusual se apoderó de él. Estás descalificado por hacer trampa. Naruto parpadeó, la sonrisa desapareció de su rostro cuando casi perdió el control de Dami, causando que uno de sus brazos cayera sin fuerzas. Espera, ¿qué? El Chunin resopló, dándole un codazo en el pecho con bastante fuerza. Hiciste trampa usando jutsu en un entrenamiento de taijutsu. No lo vuelvas a hacer o te castigarán. Naruto lo miró boquiabierto, sin saber qué decir ante algo así. Desafortunadamente, sus compañeros de clase parecían haber salido de su estupor ante la dura reprimenda. Sí, no seas tan mal perdedor como para tener que hacer trampa, Tobe. Ese comentario fue cortesía de Inuzuka Kiba, un chico castaño y ruidoso que rápidamente instigó al resto de la clase a burlarse. Tramposo. Sí, no hay forma de que Sasuke pierda contra ti sin que hagas trampa. Ve a jugar con tus muñecas a otro lugar, Tobe. Los demás seguían la misma línea, y la expresión confusa de Naruto se transformó lentamente en una profunda mueca. Se subió la capucha y le ordenó a Dami que lo siguiera. Hizo ademán de regresar a la multitud, pero la voz de su sensei lo detuvo de nuevo. Naruto, te llevaré a ver al Hokage después de que termine el día en la academia. Querrás saber sobre tus actividades extracurriculares. Naruto se congeló pero no se dio la vuelta, asintió lentamente antes de retirarse a la parte de atrás de la multitud. Las burlas y los gritos de sus compañeros de clase aún resonaban en sus oídos. Oh sí, él despreciaba la academia, claro está. En la humilde opinión de Naruto, la expresión de asombro absoluto en el rostro del Hokage ese día, al demostrar su habilidad con las marionetas, casi valió las burlas de sus compañeros. Estaba seguro de que la pipa, que era casi un rasgo permanente en el rostro del anciano, casi se le cayó cuando hizo que Dami saludara con la mano al anciano Hokage. Sin embargo, ese fue el punto culminante, y la reunión solo fue cuesta abajo a partir de ahí. El Hokage le preguntó de inmediato quién lo había estado entrenando en Titiritero. Era una sensación difícil de describir cuando una de las personas a las que más admirabas demostraba lo poco que te apreciaba. Peor aún, cuando Naruto se defendió y le dijo al Hokage que lo había aprendido todo él mismo, principalmente a base de ensayo y error, el hombre le pidió pruebas. ¿Pruebas?
La prueba estaba en las vendas que le subían por los brazos de Naruto de las veces que había quemado el Tenketsu en sus manos. La prueba estaba en el sudor que había invertido para crear a Dami y en las insoportables horas que había pasado en su apartamento, hasta bien entrada la noche, aprendiendo a controlarlo hasta el punto de poder imitarlo con éxito. Le había costado demasiado convencer al hombre de que era su propio esfuerzo, y al final, Naruto sentía un dolor casi físico en el pecho cada vez que veía la mirada escéptica del anciano Kage. El insulto final llegó cuando Naruto se marchaba, descorazonado y desilusionado, cuando el Hokage tuvo el descaro, la valentía absoluta, de decirle que estaba orgulloso de Naruto. Orgulloso. El hombre había pasado la última media hora intentando convencer a Naruto de que le dijera quién era su misterioso entrenador, y cuando finalmente aceptó que no existía tal persona, de repente se sintió orgulloso. Cuando Naruto salió de esa oficina, hizo un juramento silencioso para sí mismo detrás de una máscara fría que ocultaba un ceño furioso. Él les mostraría su orgullo. Umi no Iruka no solía ser de los que dejaban que su clase notara su buen humor con facilidad. Sin embargo, al entrar al aula ese día, no se molestó en ocultar una cálida sonrisa. Después de todo, hoy era el examen de graduación de su último grupo de estudiantes. ¿Y qué grupo? El joven Chunin se sentía privilegiado de haber presenciado lo que realmente creía que sería el futuro de Konoha. Nunca una clase había estado tan llena de futuros jefes de clan y shinobi prometedores, e Iruka fue quien finalmente los despidió en su largo camino para convertirse en los excelentes ninjas que ya veía en ellos. Mientras dejaba vagar la mirada por la sala, sintió orgullo al ver cada rostro esperanzado. Quizás no todos recibirían su diadema hoy, pero quienes se habían esforzado y realmente la merecían sí, y eso era lo que importaba. Vislumbró al chico Uchiha, una historia realmente trágica por lo ocurrido con el clan del pobre chico. Sin embargo, eso no le impidió convertirse en el novato del año. En las filas centrales vio a Ino, Hinata, Chouji, Shikamaru y Shino hablando entre ellos o esperando pacientemente a que empezara la clase. Todos ellos se convertirían en el futuro pilar de la aldea como miembros destacados de sus clanes. Incluso Kiba parecía alegre, y aunque tenía una hermana mayor que probablemente ocuparía el lugar de su madre, estaba seguro de que el joven Inuzuka haría grandes cosas por la aldea. Entonces la mirada de Iruka se posó en él, el chico sentado tan lejos del escritorio del profesor como le era físicamente posible sin levantarse y salir de la sala. Uzumaki Naruto era un enigma para el Chunin con cicatrices, y lo había sido desde que se hizo cargo de su clase 2 años atrás. Le habían dicho que el chico era un mocoso ruidoso y bocazas desde el principio, pero en algún momento de su segundo año simplemente dejó de serlo. Se desvaneció en el fondo. Casi al mismo tiempo, los instructores habían visto un ascenso casi meteórico en las calificaciones del rubio. Tanto así, que había comenzado a amenazar las posiciones de algunos de los mejores estudiantes como Sasuke y Sakura, al menos académicamente. Sufría mucho físicamente, aunque la causa no era desconocida. Desde el día en que se reveló su pasatiempo alternativo, se había propuesto meter sus marionetas con Enge en el ring, mejorando gracias a la constante vigilancia del maestro. Hasta el día de hoy, Iruka rara vez distinguía al titiritero del títere, lo cual, según él, era precisamente el objetivo. Se decía a menudo con los dientes apretados, pero nadie negaba que la habilidad del chico con una técnica puramente de ingeniería inversa era, sin duda, una habilidad prodigiosa. Un día, sin embargo, simplemente se detuvo. Las calificaciones de Naruto se desplomaron casi de la noche a la mañana. Sin embargo, no por las razones que muchos creían, o incluso esperaban. No, era evidente que Naruto bajaba sus calificaciones a propósito, casi como si se burlara de la academia. Mantenía sus calificaciones constantemente en el punto donde estaba en la curva, siempre justo dentro de los límites de graduación, lo que lo convertía en el último lugar una vez más. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba tachando las respuestas correctas a propósito. Un día, Iruka decidió corregir las respuestas borrosas, ya que técnicamente seguían siendo correctas. Al día siguiente, cuando Naruto entregó su tarea, las respuestas estaban aún más tachadas, hasta que el rubio casi rompió el papel. Últimamente, el chico siempre llevaba una capucha que le ocultaba el rostro, pero Iruka sin duda vio una sonrisa burlona en sus labios ese día. Nadie tenía ni idea de por qué había decidido de repente ser el último, pero claro, nadie podía entender a Uzumaki Naruto. El chico a veces faltaba 2 o 3 días de clase, y al tercer día llegaba con aspecto agotado, enfermo o cubierto de diversas heridas.
Honestamente, Iruka juraba que a veces parecía que se hubiera envenenado. Tenía los brazos constantemente cubiertos de vendajes, y en una ocasión, cuando se le resbalaron durante un entrenamiento de taijutsu en el que participó, revelaron carne enrojecida y quemada, junto con muchos puntos inflamados que el Chuunin solo pudo suponer que eran sus tenketsu. Con el paso de los años, las ojeras de Naruto, que eran claramente un signo de la prolongada falta de sueño, solo empeoraron, e Iruka estaba bastante seguro de que ahora eran un rasgo permanente en su rostro. Asimismo, la tez bronceada que había tenido de niño había desaparecido. El niño había palidecido considerablemente, lo que llevó a Iruka a creer que se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, rara vez saliendo de su apartamento. Incluso esas eran difíciles de detectar ahora, ya que el chico también había empezado a usar gafas protectoras naranjas tintadas que eran casi como visores. Cubrían la mayor parte de la parte superior de su rostro cuando las usaba. Si no estaban en su cara, colgaban alrededor de su cuello, mostrando unos ojos entrecerrados y de mirada aburrida que miraban al mundo como a través de un cristal, distantes e indiferentes. El joven instructor finalmente apartó la mirada de Naruto, intentando apartar de su mente los pensamientos que siempre le asaltaban al mirarlo. En cambio, tosió en su mano intentando que la clase se callara. Como siempre, eso no sirvió de nada. ¿Por qué creyó que funcionaría, si no lo había hecho durante los últimos 2 años? Silencio. Toda la clase se quedó en silencio al activarse el llamado jutsu de la cabeza grande, algo que hizo a Iruka bastante infame entre los estudiantes. Una vez que guardaron silencio, Iruka les sonrió con orgullo como si nada hubiera pasado. Ahora, todos sabemos a qué nos dedicamos hoy, así que empecemos cuanto antes, empezando con la parte escrita del examen. Mientras Iruka se movía detrás de su escritorio para coger los exámenes que había guardado bajo llave en el cajón, una gota de sudor frío le corría por la nuca. Juró que en ese momento pudo sentir la mirada de Naruto en su espalda, así como la sonrisa disimulada en el rostro del chico. Mientras Naruto le quitaba a Mizuki su recién ganada diadema, sin siquiera molestarse en disimular su sonrisa, se aseguró de fingir que estaba decidiendo cómo ponérsela. Finalmente, simplemente la metió en uno de los muchos bolsillos que tenía esparcidos por su cuerpo. Alguna vez, se le había comparado con tener un bolsillo pequeño por todas las cosas que guardaba, algo casi imposible en algunos casos. Sobre todo gracias a la gran chaqueta con capucha que llevaba. Estaba abierta por delante para mostrar el sencillo chaleco que llevaba encima de una camisa de malla estándar. También había bastantes bolsillos en los pantalones largos y holgados que llevaba, sujetos con cinta adhesiva en las espinillas, pero no guardaba nada demasiado importante allí. Ese día caminó a casa relativamente despacio, disfrutando por primera vez del sol, aunque ninguno le rozaba la piel. Los exámenes de graduación habían terminado poco después de comer, así que el bullicio del pueblo se había calmado por el momento, al menos hasta que el sol empezó a descender de nuevo. Naruto ya había vuelto a su apartamento antes, así que dio un paseo felizmente solitario por las calles relativamente tranquilas, pensando en cómo había salido todo. Esa era la razón principal de su sonrisa, no de aprobar. Supo que aprobaría desde el momento en que robó la hoja de respuestas del examen escrito del escritorio de Iruka, con días de antelación. Todavía tenían que elegir los equipos mañana, pero Naruto no estaba demasiado preocupado. Sabía que se graduaría último, así que su lugar en un buen equipo estaba prácticamente garantizado. Era irónico que los instructores de Chuunin aún no tuvieran idea de por qué sus calificaciones habían bajado repentinamente un día. En realidad, era simple. Naruto simplemente había descubierto la organización estándar de los equipos para el novato del año, la kunoichi del año y el último. Era bastante obvio que Sasuke se convertiría en el novato del año. Incluso si Naruto se hubiera esforzado al máximo, nunca habría alcanzado a Uchiha. Había empezado tarde en cuanto a calificaciones y su taijutsu era lamentablemente deficiente. Incluso con el bajón que había sufrido el moreno tras la masacre de su clan, el Uchiha había obtenido consistentemente excelentes calificaciones en casi todo. La respuesta obvia, entonces, era quedarse en el último lugar. Estar en el mismo equipo que Sasuke no era lo ideal, pero el rubio presentía que el último Uchiha tendría un buen instructor. Naruto simplemente quería su parte. Cuando empezó a funcionar, Naruto se sorprendió bastante. Al fin y al cabo, se suponía que solo era un estudiante de la academia. Ser más listo que un Chuunin y ciertamente sentía que eso era lo que hacía no era una opción. Naruto no era un lector experto en el sentido tradicional. Ahora leía bien, pero aún le costaba absorber varios conceptos solo de una página.
Por suerte, en la práctica, era otra historia. Si le daban tiempo para probar algo, el chico sentía que no había nada que no pudiera resolver. Sin embargo, sus pensamientos se alejaron de la introspección al llegar a casa, el viejo y rústico edificio de apartamentos que compartía con una o dos personas más, todas en plantas diferentes. Era un edificio de una sencillez desgarradora, que se integraba a la perfección con la estética circundante con su estructura de 6 pisos y su sencillo techo de tejas. Aún así, era su hogar. Esquivó con destreza al viejo perro que siempre estaba tumbado junto a la puerta del inquilino del primer piso antes de subir directamente a la pared del fondo de la escalera. Era realmente asombroso lo que uno podía encontrar en la biblioteca cuando empezaba a buscar donde no debía. Tras rebuscar en sus bolsillos un instante, quizás tenía demasiados, abrió rápidamente la puerta, solo para palidecer ante lo que vio dentro. En su pequeña cocina, una gran nube de vapor púrpura de aspecto nocivo se expandía lentamente desde donde una pequeña taza de líquido igualmente apestoso se había derramado sobre la placa. Presa del pánico, agarró un paño cercano, corrió al baño a humedecerlo, se puso las gafas protectoras y el paño húmedo en la boca, antes de atravesar el vapor para abrir la ventana. Por suerte, la densa nube salió inmediatamente al exterior. Por desgracia, se encontró justo en el camino de un pequeño pájaro azul posado en un cable. La pobre criatura ni siquiera pudo batir las alas antes de que su pequeño corazón se desplomara por una sobredosis de veneno que, en realidad, no debía ser inhalado. Sin embargo, antes de que pudiera soltarse del cable, unas hebras invisibles de chakra se adhirieron a su cuerpo, arrastrándolo hacia el apartamento. Tras asegurarse de que la nube se hubiera disipado por completo afuera, Naruto suspiró, enderezó la botella derramada y volvió a cerrar la ventana. Por un instante, miró al pajarito que sostenía con una expresión distante. No era que no estuviera acostumbrado a ver animales muertos. Tenía que probar sus venenos en algo. Claro que, la mayoría de las veces, ese algo era él mismo. Había una razón por la que a menudo se perdía días enteros de la academia para recuperarse. Por otro lado, había observado que había mucha más motivación para encontrar antídotos cuando tenía el veneno circulando por su sangre. Además, ya debía de estar desarrollando algún tipo de inmunidad o resistencia, ¿verdad? Con una mirada pensativa, sostuvo al pájaro frente a él con sus hilos de chakra, moviéndolos para encontrar los puntos más estratégicos que le permitieran manipularlo con el mínimo esfuerzo. Rápidamente eliminó 6 dedos, dejando uno en la nuca, uno para cada articulación del ala y otro dividido entre sus pequeñas garras. De repente, el pájaro se estremeció, recuperando la vida, batiendo las alas experimentalmente antes de saltar a un banco de trabajo cercano. Ladeó la cabeza, de modo que sus ojos vidriosos y ciegos miraron a Naruto. Él solo le devolvió la mirada con interés mientras obligaba al pájaro a extender, retraer y volver a extender las alas. Un brillo brilló en los ojos del rubio mientras corría hacia su banco de trabajo principal, donde construía la mayoría de sus marionetas. Rápida pero cuidadosamente, apartó a Nami. Ni siquiera estaba seguro de por qué conservaba la vieja marioneta. Probablemente solo por sentimentalismo. Naruto se encogió de hombros para sus adentros mientras bajaba el pájaro antes de tomar sus herramientas del gancho cercano, con una sonrisa radiante mientras las ideas le daban vueltas en la cabeza, esperando a que encontrara las que encajaran como un gran rompecabezas. Probablemente iba a ser otra noche sin dormir para él. Kakashi sintió ganas de taparse la cara con las manos mientras revisaba a su nuevo equipo Genin. Bueno, eso ya lo vería. Primero, estaba Sasuke, que era prácticamente como esperaba. No era precisamente bueno, pero era viable. El chico simplemente necesitaba afianzarse en su aldea y moderar seriamente su obsesión con su hermano, al menos si su presentación servía de base. Cuando llegó al equipo 3 horas tarde a la clasificación, el Uchiha estaba junto a la pared, mirando fijamente por la ventana, sin decir palabra al llegar tarde, aunque su irritación era evidente. Sakura era única. Si Kakashi esperaba algo diferente de la mejor Kunoichi, ahora se arrepentía. La chica, sin duda, tenía una mente unidireccional. Ah, sí, su presentación única lo decía todo. Había sido ella quien le gritó por llegar tarde con una voz bastante estridente. Esperaba sinceramente que solo fuera una fase. Aún así, las calificaciones no podían ser tan engañosas. Estaba seguro de que, una vez que la pusiera en práctica y se familiarizara con sus habilidades, vería lo que los instructores de la academia veían en ella. Luego estaba Naruto. Cuando entró al aula, el chico dormía profundamente en su pupitre. Su cuerpo estaba casi tan cubierto como un aburame.
Incluso ahora, su cabeza se inclinaba hacia adelante de vez en cuando, y sus párpados, ya cerrados, parecían a punto de cerrarse. Las ojeras eran demasiado profundas para ser sanas, y aún así, se suponía que este chico era una especie de prodigio único. Que Kakashi perdonara si no lo veía con claridad. No estaba del todo seguro de por qué se le consideraba un prodigio. El hombre había hojeado los informes de la academia. Diablos, si la presentación del niño era algo sobre lo que tendría que enfrentar en los próximos meses, Kakashi no podía esperar a que su equipo fracasara como todos los demás. Al diablo con el legado de Yondaime y el último Uchiha. De acuerdo, Kakashi estaba seguro de que una gran gota de sudor le resbalaba por la nuca mientras se esforzaba por no perderse en la línea del cabello ante la presentación de Sakura. Claro, lo llamaría así por ahora. ¿Y tú, rubio? Se giró, solo para que la gota de sudor se hiciera mucho más grande. Naruto, en algún momento de sus declaraciones, simplemente se había quedado dormido, con la cara apoyada en el pecho mientras, milagrosamente, se mantenía erguido. Oye, Naruto. No te duermas. Eres tan malo como Shikamaru. Sakura intentó golpear la nuca del rubio para despertarlo, pero Naruto se desplomó hacia atrás en ese preciso instante. El golpe de Sakura salió desviado y perdió el equilibrio, desplomándose torpemente sobre el cuerpo inconsciente de Naruto. El impacto en su pecho despertó al joven titiritero. Parpadeó una vez, con los ojos entrecerrados, mirando el peso que le oprimía el pecho. Sakura, suéltame. La pelirrosa se levantó del chico de inmediato, moviéndose más de la cuenta por el banco, alejándose de él, con el rostro rojo como la virulenta llama y un tic nervioso en el ojo. Con más calma, Naruto también se levantó, mirando con cansancio al Jounin de cabello plateado y a los Uchiha, quienes lo observaban con expresiones diversas. Sakura evitó su mirada, intentando que su rostro no se viera del mismo color que su cabello. ¿Qué me perdí? Esa gota de sudor se hizo más grande otra vez mientras Kakashi forzaba una sonrisa en su rostro. Nos estábamos presentando. Es tu turno. Naruto parpadeó cansadamente, parecía como si preferiría estar dormido. Pero claro, no quería causar una mala impresión en su sensei. Me llamo Uzumaki Naruto. Hubo una pausa larga e incómoda mientras el rubio empezaba a sentirse nervioso por las miradas que recibía. No tenía ni idea de que para sus compañeros era un enigma tan grande como para sus instructores. Solía ser ese chico problemático, pero un día simplemente desapareció, solo se notaba en su ausencia. Incluso Sasuke estaba ligeramente intrigado por el otro chico introvertido de la clase. En algún otro lugar del pueblo, un muchacho que vestía gafas de sol con una chaqueta marrón puntiaguda y una chaqueta gris de 5 cuello alto estornudó muy silenciosamente antes de consultar con la colmena de insectos dentro de él sobre la causa de su repentina irritación. Y. Naruto simplemente levantó una ceja hacia el hombre de cabello plateado. Y. ¿Qué? El Jounin levantó la mano, dispuesto a continuar, pero decidió no hacerlo y la dejó caer cojeando a un lado. No importa, eso servirá. En este punto Sakura se había recuperado y tanto ella como Sasuke miraban a Naruto y Kakashi de forma extraña. Y ahora estaban aquí y Kakashi se quedó con un vengador irritable, una fan sonrojada y un prodigio soñoliento. Simplemente genial. Bueno, ahora que nos conocemos un poco más... Sasuke y Sakura sudaron una gota ante eso, ya que solo habían aprendido el nombre de su sensei y absolutamente nada nuevo sobre su compañero de equipo. Voy directo al grano. Aún no son genin. Hay una última prueba antes de que puedan decirlo. Ante eso, incluso Naruto pareció un poco más alerta mientras los 3 genin miraban a su sensei con cautela. Contento de tener su atención, Kakashi continuó. Esa prueba que hiciste era para ver si poseías las habilidades necesarias para convertirte en genin. Ahora veré cómo las pones en práctica. Ven al campo de entrenamiento 3 mañana a las 8 en punto. Dicho esto, el hombre se levantó, saludando con la mano con frivolidad y despidiéndose con un último comentario. Oh, te recomiendo que no comas nada. Solo vomitarás. No es que le hiciera ningún bien a Naruto, ya que el chico ya se había caído de espaldas del banco y estaba profundamente dormido de nuevo. Kakashi se rascó la nuca mientras observaba al rubio dormitando. Ah, y que alguien se lo diga a Naruto, ¿de acuerdo? Sin decir nada más, su cuerpo se estremeció un instante antes de desaparecer por completo.
A pesar de lo que dijo, ninguno de los compañeros de Naruto hizo ningún esfuerzo por despertar al titiritero. Sasuke simplemente salió y Sakura le pisaba los talones, intentando encontrar la manera de invitar al estoico chico a comer. Unos momentos después, cuando estuvo seguro de estar solo, Naruto entreabrió un ojo y esbozó una sonrisa. Ahora sí que empezaba la verdadera diversión. O tal vez en otros 5 minutos. Estaba realmente muy cansado. Bueno gente, esos fueron los 2 primeros capítulos de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.